Saludos a todos los amigos de este canal. Vamos hoy a tratar temas de mucho interés para toda la nación. El primer tema es, hoy 5 de julio, se cumple un año de las elecciones del pasado 2020, en el cual los dominicanos tomaron la decisión política de sacar del poder al PLD. Se produjo una votación de más de un 50% en primera vuelta que dio ganador a Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno. Otro hecho importante, relevante, es que Leonel Fernández, presidente por muchos años del PLD, presidente por varios años de la República, apenas pudo obtener un 4 y pico por ciento, lo cual, unido al 35% que sacó el candidato oficial, llamado El Penco, demostró un gran rechazo de la población dominicana a ese partido PLD que gobernó el país durante 20 años y nos sumió en un verdadero desastre en todos los aspectos: moral, institucional, político, económico, y hasta ha puesto en peligro la nacionalidad dominicana. El país habló claro, no ganó el PRM, ganaron los dominicanos que sacaron a ese desgobierno abusivo, inepto y corrupto, y el país ha estado hablando desde el año pasado, desde ese 5 de julio de 2020, de que quiere un cambio en todos los aspectos de la vida dominicana, empezando en materia de corrupción. Los dominicanos están conscientes del grave desfalco que se sometió al erario, del abuso y el dispendio de miles de millones de pesos pagados por nuestro pueblo en impuestos regresivos, también de miles de millones de dólares que recibió el país remesas de los dominicanos residentes en su mayoría en Europa y en los Estados Unidos, en algunos lugares del mundo. También las exportaciones dominicanas que produjeron muchos dólares, eso se evaporó, eso se fue saqueado al extremo de que hoy día tenemos una deuda de más de 50.000 millones de dólares, que significa un 77% del Producto Bruto Interno, y nadie sabe dónde está ese dinero. ¿Qué pasó? Compras a sobreprecio, obras sobrevaluadas, exenciones fiscales, exoneraciones, lo que se llama elusión en economía, nos han llevado a esta situación tan tremenda, tan terrible que padecemos hoy los dominicanos. Si unimos esta situación tan tremenda que tenemos económica a la terrible pandemia que ha golpeado a toda la humanidad y a nuestro país, entonces vemos que las cosas se han complicado. Este gobierno, que cumple un año de haber sido electo y que el 16 de agosto del mes que viene cumplirá un año, no ha hecho las cosas en términos correctos en el manejo de la pandemia. Al igual que el gobierno anterior, no se han tomado medidas adecuadas, sigue la pandemia matando dominicanos, sigue enfermando, sigue incrementándose, a pesar de toques de queda, de planes que se han estado prolongando durante más de un año, planes especiales de contingencia, que se criticaron mucho el gobierno pasado, pero se incrementan en este. ¿Cuál ha sido el resultado positivo para el país de este gobierno del cambio? Realmente no lo vemos, es muy poco lo que se ha hecho. Muchos anuncios, muchos proyectos, muchos planes, muchos palazos, programas de televisión pagados carísimos de manera inexplicable, un verdadero desorden con el gasto corriente. Se ha incrementado la nómina a pesar de que se han reducido los empleados, porque los nuevos que llegaron de esta oligarquía no trabajan por centavos. Sigue el desorden en la publicidad, siguen los escándalos de este mismo gobierno que se viven tapando.
solamente han sometido de este gobierno, diríamos, que al administrador de la lotería, porque no era realmente del partido de gobierno. Los demás escándalos se han tapado, el de la jeringuilla de los 500 millones, el de Puerto Plata, las graves cosas que se están diciendo por lo bajo que está ocurriendo en educación, cosas de embellecimiento por aquí y por allá. Y ahora, para colmo, surge un gran escándalo con el sometimiento que se ha hecho al ex procurador, que implica nada menos que al secretario de la presidencia. O sea que la corrupción sigue tan campante como el nombre del personaje del whisky aquel. Positivo, ¿qué estamos viendo? Muy pocas cosas. Una campaña de vacunación que ha costado muchísimos millones de dólares, cuestionada porque ahora se dice que esa vacuna solamente cubre el 50%, ahora hay que buscar una tercera dosis. Ha muerto mucha gente que se ha puesto las vacunas porque hay una controversia, mientras muchos médicos y científicos dicen que la vacuna es necesaria, que nos va a proteger. Por otro lado, otros científicos y médicos dicen que no, que eso ni siquiera es vacuna, que es un experimento. El caso es que todavía no se ha resuelto y se ha tomado muy pocas medidas en lo referente a lo que es la campaña masiva de las pruebas, esas PCR, que son las que determinan dónde hay contaminación para entonces acudir con el tratamiento y el aislamiento a resolver ese problema. En materia de finanzas públicas, ha habido muchísimos problemas. El gobierno ha tomado prestado mucho más de 10.000 millones de dólares para hacerle frente a esta crisis, aunque se dice ahora que hay un incremento en la recaudación en relación al año pasado de 110.000 millones de dólares. Entonces no entendemos realmente qué está pasando en ese sentido. Pero ojalá que este gobierno del cambio entienda los deseos que tiene nuestro país de terminar de una vez por todas con la corrupción y de los pasos reales que hay que dar, sometiendo las verdaderas figuras a esos pasados presidentes y a esos ministros que tenían de la presidencia, administrativa, los verdaderos líderes del desfalco, porque si vemos que lo que han sometido son familiares de Danilo, a los militares, ahora el coral, esto del pulpo, esto de la medusa, pero esos son cheles, hablando de 6.000, 8.000, 10.000 millones de pesos, pero ¿cuánto se llevó solamente Punta Catalina? Donde se habla de más de 3.000 millones de sobreprecio, que significan unos 170.000 millones de pesos, solamente en eso. Más las demás cosas que andan por ahí, los escándalos de Odisoe, los tucanos, todas esas diabluras que han cometido estos politiqueros que nos han desgobernado, que nos han desfalcado, pero que se está utilizando lo que se llama un baño con pasta. Han ido muy al paso, con mucha calma, buscando de tercera y cuarta categoría, porque no le quieren marchar a esos presidentes por el alto nivel de involucramiento que tienen la oligarquía nacional. Fíjense en este caso de Jean Alain, como aparece nada más y nada menos que el ministro de la presidencia, pero también aparece por ahí un senador, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, metido en el lío también. Y así van a seguir apareciendo figuras y figuras y figuras cuestionadas, encarnadas, que no se ha querido enfrentar, pero algo habrá que hacer. Otro tema que preocupa también es el asunto de ese plan de emergencia que tiene a los dominicanos hastiados, sobre todo con la figura del toque de queda, que el país llama toque de quiebra, porque ciertamente ha llevado a la ruina a esa economía informal que anda por un 72, 73% de la economía dominicana, que no debiera de ser, pero que se ha llevado de paro tanto a grandes empresas, a supermercados, a tiendas, pero a la gente del día a día, el motoconcho, el concho, los taxistas, los yaniquequeros, los fritureros, los que lavan carros en la calle, los tricicleros que venden frutas, víveres, vegetales, toda esa gente del día a día que no aguanta ese toque de queda, está quebrada. Por eso se llama toque de quiebra. Ya se está hablando de ir a la Plaza de la Bandera a armar un escándalo. El gobierno ahora emitió otro decreto suavizando el asunto, llevándolo a las 10 de la noche, los días de semana, a las 7, pero no es eliminar eso. Eliminar eso
porque nos va a salir peor, nos está saliendo peor y más dañino el toque de quiebra que la misma pandemia. Eso no debe de ser. Otro tema que está en el tapete, la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que le da categoría de partido mayoritario a la Fuerza del Pueblo, un partido que apenas sacó un 4 punto y pico por ciento en elecciones presidenciales, que es el estamento que está tomando en cuenta la Junta Central Electoral para evaluar el asunto del partido mayoritario, porque tenemos hasta ahora dos partidos mayoritarios, el PRM y el PLD, que sacaron más de un 51, un 35 otros, pero partidos como esa Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano y los otros partiditos pequeños, que muchos de ellos no llegaron al 1%. Bueno, pues se dice que esta sentencia va a beneficiar al PRM, que va a ser mayoritario, al PRD también, y a los otros partidos minoritarios que pasan ahora al 1% y que van a aumentar los ingresos que deben de recibir. Inexplicablemente no aparece el Partido Reformista Social Cristiano. No sabemos qué pasó ahí y entendemos que sus autoridades también entonces deberán someter un recurso, porque si al PRM, que sacó tampoco, le dieron mayoritario al PRD, al Reformista también. Se está tomando en consideración los resultados de elecciones municipales, en congresionales, en la legislativa, no solamente las presidenciales. Entonces, si es verdad que se quiere equilibrar el sistema partidario, no pueden dejar bajo ningún concepto fuera al Partido Reformista Social Cristiano. No debe de ser. Otro problema que tenemos es la inercia de los partidos políticos que no están tratando ningún tema nacional, ninguno de los problemas que nos agobian. Esos partidos los están presentando, algunos en algunas pequeñas luchas internas que tienen, el PLD defendiéndose de la corrupción, Leonel aprovechándose de su alianza con Abinader para que le den categoría de partidos mayoritarios que no tienen, y lo demás nadie está hablando de la tremenda inflación que tenemos, del alto costo de la vida, del mal manejo de la pandemia, de los toques de quiebra, del desempleo que se ha incrementado notablemente, que ha llevado nuestra clase media a la pobreza y los pobres a la indigencia, y que ha lanzado la economía informal a cientos de miles más de dominicanos, y que ha propiciado el cierre de miles de micro, medianas y pequeñas empresas que son la mayor empleadora del país, y que los famosos emprendedores están ahora mismo en una situación muy difícil. Otro asunto de mucha importancia es un contrato de grado a grado que le dio las EDES, que ahora se han aglutinado en una sola junta, ¿no?, que agrupa las tres que son diferentes, de norte, de sur y de este. Le dieron un contrato a un grupo de abogados por valor de $600,000, 5 firmas de abogados haciendo $25,000 cada uno, para que hagan una investigación sobre un supuesto fraude de 30,000 millones que se cometió en esas sedes. Pero ahora bien, en primer lugar, eso viola los reglamentos de contrataciones públicas, totalmente. Y además a quien le corresponde investigar una investigación es al PEC, a la Procuraduría. No darle un grupo de abogados para que investiguen. ¿Qué expediente puede saber esa gente? Además, $600,000 en un año. Estamos hablando de una suma de dinero importante. Son 3 cheles, más de 30 millones de pesos, que todos sabemos lo que eso conlleva en el fondo. Y una violación de lo que es la ley de contrataciones públicas. Ahí no vemos que está entrando doña Milagro con su equipo, como no ha entrado en muchísimas cosas más. Así, para marcharle al infeliz que estaba en el IAD por un asunto amoroso, la muchacha esa, Kimberly, ahí sí le marcharon, pero de Puerto Plata no, los 500 millones tampoco. Y la sospecha que hay con lo de las vacunas, más el escándalo que involucra al secretario de la presidencia, lo cual fue enfrentado por una de las figuras más importantes y de más capacidad y notoriedad en ese PRM, el ingeniero Alburquerque, que se quejó y acusó a doña Milagro de no actuar con la misma fortaleza en estos casos de corrupción, como lo hizo como aquellos de gente de mucha menor jerarquía. Eso es algo que hay que ver.
La ampliación del presupuesto general de la Nación para el año 2021, se está hablando de un monto de unos 65.159, no, perdón, se está hablando de un monto total de 85.211 millones en ingresos. En ingresos, 20.051 millones. Y un incremento de lo que es el déficit fiscal de 65.159,90 millones de pesos. Una cosa increíble. Pero el gobierno alega de que tiene 110.000 millones más de ingresos. Pero fíjense cómo van aumentando los gastos, pero con algo que nos llama mucho la atención. No le pusieron un peso de incremento a la agricultura. Ahí no hay un centavo de incremento. Cuando el país está abocado a producir con urgencia alimentos que nos den sostenibilidad, que nos den seguridad alimentaria, pero no se hizo. Se habla de un aumento de 1.900 millones para la Procuraduría, para que persiga la corrupción. Se habla de unos 15.700 millones más, de los cuales se van a dar para combustible 6.000 millones, 600 para la harina, 8.700 para las sedes y unos 870 que se le van a dar para la cobertura del riesgo del gas natural. Hasta ahora eso es lo que se nos dice en ese sentido, ¿no? De ese incremento del presupuesto. Se mandó al Congreso y se va a hacer. Estamos hablando de más de 1 billón, más de 1.000 millones de pesos presupuestarios, pero como vemos, sigue el incremento del gasto corriente, sigue el endeudamiento. O sea que en vez de establecer verdaderas políticas de calidad del gasto, ese desorden sigue, eso sigue caminando como si nada, y no sabemos dónde vamos a llegar. Es posible entonces que para poder cubrir este déficit haya que volver a tomar en octubre, noviembre, más dinero prestado, más incremento. Así no vamos para ninguna parte. Necesitamos un gobierno que se siente, arroparse, como se dice, hasta donde la sábana nos dé, que mejore esa calidad del gasto público y que incremente los ingresos mediante la eliminación de la elusión fiscal. No es posible que este país, el gobierno, deje de percibir alrededor de 300.000 millones de pesos todos los años en evasión legalizada, mientras se somete a la población a pagar miles de millones de pesos en impuestos regresivos al consumo. Hay que hacer una reforma tributaria, hay que sentarse a desgranar en una mesa todo el sistema impositivo, eliminar impuestos abusivos, regresivos, incrementar lo que son los impuestos progresivos en base al que más gane, más pague, y toda esa ilusión eliminarla para que podamos tener los recursos que necesitamos para hacer un verdadero presupuesto basado en ingresos propios, suspender esos pagos, renegociar esa deuda, buscar moratoria por un tiempo, revisar también algunas de ellas de muy dudosa cuantía y aplicación para que podamos echar hacia adelante. Sabemos que esto no va a ser posible. Estos oligarcas que están en el palacio no tienen ni la capacidad ni el deseo de eso. Más bien están pensando en tirarle piedras a la luna, en buscársela, en seguir gastando dinero innecesario en publicidad, pagando bocinas, programeros, botando dinero en un turismo que no es verdad que se va a levantar ni que está creciendo nada, que por lo menos durante 2 años va a estar paralizado, y poniendo en duda ese crecimiento de un 8 o 9% que dice el SAR que tenemos en el Banco Central, que tampoco es cierto, pero que tampoco le llega a la población, porque esos sectores que crecen, sectores internos básicamente, no tienen ningún tipo de beneficios con una población mal pagada, subempleada, que ha visto cómo la inflación se ha tragado los míseros ingresos que tienen y que se ha visto obligada a irse en una gran escala a la economía informal. Una economía que debemos de desmontarla, pero para eso hace falta un verdadero programa de desarrollo
sostenible y sustentable que nos saque de la indigencia, de la miseria y que nos lleve por el camino del desarrollo al que tenemos derecho los dominicanos. Vamos a seguir, como siempre, pidiéndole al Eterno que derrame su bendición, su luz sobre nuestra nación, para que podamos conseguir en las próximas elecciones un gobierno integrado por dominicanos nacionalistas, honestos y capaces, que nos puedan permitir alcanzar el nivel de vida que necesitamos en términos de desarrollo, de debido estado de derecho, de seguridad física, seguridad social y todos los servicios públicos de los cuales carecemos. Como siempre, le pedimos al final a nuestros amigos apoyar este canal, suscribiéndose al mismo, dándole un clic a la campanita e invitando a sus amigos también que nos respalden para que podamos seguir mejorando nuestra entrega tanto del aspecto técnico como de contenido.